Darles la bienvenida a todos quienes asisten al auditorio para esta charla y también a todos quienes están participando a través de las transmisiones online y en plataformas web. Esta charla se trata del uso de tecnología 5G para entornos cloud seguros en las Fuerzas Armadas, dictada por el ingeniero José Espinosa, a quien paso a presentar. José Espinosa es ingeniero en software orientado a resultados con más de 20 años de experiencia trabajando como desarrollador, analista de sistemas y arquitecto de proyectos para empresas privadas y agencias gubernamentales. Posee una amplia experiencia participando en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, con una sólida formación en la arquitectura, el diseño y el desarrollo de aplicaciones. Del mismo modo, cuenta con 5 años de experiencia trabajando en arquitectura empresarial, con un fuerte enfoque en el diseño e implementación de soluciones SOA. Junto con la experiencia práctica en el diseño e implementación de soluciones Data Warehouse y de Business Intelligence. Actualmente es arquitecto en soluciones empresariales en la empresa Oracle. José, muchas gracias por estar acá y adelante con la presentación. Gracias por la introducción. ¿Tienes el teléfono acá para? Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y muy buenos días a todos. Reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar en este evento que es muy importante para todas las empresas, organizaciones que trabajamos en el área de informática, servicios y todo lo que tiene que ver relacionado también con temas de innovación, que no necesariamente tienen que ser de la parte de computación, pero para todas las empresas que nos manejamos en el país, que trabajamos en el país, en este caso la empresa que represento, Oracle es una multinacional que ha estado presente en el mercado nacional por más de 40 años. Lo más probable es que ustedes la reconozcan a ella o la hayan escuchado de ella, muy probablemente por la base de datos, que efectivamente es el producto con el cual nació esta compañía hace más de 40 años, pero que también hoy día es una fuente en sí misma de innovación, en la misma medida, por ejemplo, los proyectos que ustedes están viendo, en las cosas que se hacen en Innova Polynav, o las cosas que ustedes están viendo alrededor de lo que pasa hoy día en el mundo, en todas las ramas de la industria, no solamente la defensa. Entonces, para nosotros es una tremenda oportunidad el estar aquí y ojalá tener una relación perdurable, persistente, que podamos hacer cosas juntos, poder apoyar a la Academia Politécnica Naval en desarrollar proyectos, en tratar de implementar ideas, digamos, en base a las cosas que veamos acá o otras que veamos en el futuro. Y ya que hablamos de innovación, uno de los elementos que se estiman, digamos, que son de los más habilitantes para poder llevar esta innovación al siguiente nivel, son el advenimiento de las redes 5G. Y dentro de los elementos habilitantes justamente está el cómo utilizar las redes 5G para poder generar entornos de cloud, particularmente para lo que es el sector defensa, con los niveles de seguridad adecuados. Hoy en día seguramente todos han oído hablar de nube, de todos los servicios y capacidades que hoy día se pueden implementar en nube, pero también han oído hablar, digamos, de que hay ciertas preocupaciones, hay ciertas cosas que todavía pasan desde el punto de vista de la ciberseguridad particularmente. Y ahí es donde particularmente las redes 5G traen en sí nuevas tecnologías, nuevos servicios, un nuevo enfoque comparado con las anteriores generaciones de comunicación inalámbrica, que son las que se consideran que van a ser justamente los habilitantes de los elementos innovadores que vamos a ver que ellas
promueven. Bueno, ya me introdujeron, mi nombre es José Espinosa Cruz, soy hoy día arquitecto empresarial en Oracle, ya llevo más de 10 años en la compañía, he trabajado con distintos productos de nuestra marca y hoy día también los últimos 3, 4 años particularmente más orientado a lo que son justamente soluciones de nube. Y en esta conversación, bueno, quería enfocarla, típicamente partir un poco cosas fundamentales, cosas básicas respecto de 5G. No vamos a entrar en mucho detalle técnico tampoco, porque ya ahí entran a tallar otros skills que particularmente no los tengo en términos de temas electrónicos y similares, pero vamos a ver por lo menos una pincelada básica de cuáles son las características, qué es lo que trae y cuáles son los desafíos también que presenta, por justamente ser un tema bastante innovador. Y de ahí, característicamente, vamos a hablar de los temas de ciberseguridad, porque es un elemento que está candente hoy día en nuestra industria, pero particularmente para todo lo que es organismos del gobierno, últimamente han estado expuestos en la prensa, incluso en temas públicos, digamos, respecto de posibles vulnerabilidades o ataques que pueden haber sufrido. Por lo tanto, es un tema importante y es un tema que hay que abordar cuando nos planteamos, por ejemplo, poder llegar a utilizar este tipo de tecnología. Vamos a ver algunas aplicaciones. La verdad es que preparando esta presentación, debo reconocer que me sentí como estar viendo la película Terminator. Aquí hay hartos jóvenes, pero seguramente se acordarán de la primera, cuando se ven los brazos robóticos y todas esas cosas, porque ese nivel de innovación, ese es el nivel de elementos que pretende 5G particularmente poder llevar a efecto. Y hoy día se están viendo no solamente en países avanzados, sino que el nuestro, que creo que lleva bastante delantera dentro de la región en estos temas, y particularmente por organizaciones como esta, justamente, que desde el ámbito público, y no solamente siempre desde el privado, sino que desde el ámbito público, poder llevar a desarrollar soluciones, y que no solamente son para el propio sector, por ejemplo, de la Armada, sino que también se pueden extrapolar a otras áreas productivas de nuestro país. Entonces vamos a ver ese tipo de aplicaciones, tanto en el mundo militar como en el mundo civil, y después vamos a llegar a lo que sería poder implementar estas soluciones a través de servicios de nube. Particularmente ahí voy a hablar de servicios de nube que hoy día provee la nube de Oracle, pero que efectivamente se pueden también considerar en otros proveedores de nube que estén presentes acá en el país o no. Y finalmente algunos casos prácticos y concretos también de ver la colaboración que ha tenido Oracle con otras instituciones de defensa, particularmente y generalmente en Estados Unidos, pero también con algunos ejemplos de acá de nuestro país también. Entonces, entrando en materia, ir directamente a qué es lo que es 5G. Fundamentalmente 5G es la quinta generación de la tecnología inalámbrica para comunicaciones móviles. Y viene a tratar de generar el espacio, el medio para poder, como les decía anteriormente, desarrollar esos elementos que hoy día, hasta hace poco, uno los veía tan futuristas. Pero seguramente que hay muchos jóvenes que
a lo mejor les gustan los videojuegos, que tal vez han experimentado con la Xbox o con otros elementos. Y también a lo mejor alguien por ahí ha visto estos lentes para realidad virtual y ese tipo de cosas, que ya están un poco dejando de ser solamente una entretención, sino que ya están entrando derecho a poder participar en situaciones importantes dentro de la vida productiva nacional. Por ejemplo, en temas de entrenamiento, que es donde más pueden aplicar, por ejemplo, para instituciones de la defensa, y también en situaciones productivas. La cuestión es que lo que se requiere para poder hacer eso habilitante y que efectivamente funcione son redes que tengan la capacidad no solamente de tener la velocidad necesaria para manejar el transporte de muchos gigabytes de información, sino que también en términos de la latencia, y que es básicamente cuánto se demora una respuesta en llegar después de que yo he hecho una petición. Entonces vamos a ver temas donde básicamente lo que necesito son latencias de trabajo prácticamente en tiempo real. Lo vamos a ver con temas de vehículos autónomos y elementos que hoy día, por ejemplo, ustedes a lo mejor lo han visto en la vida diaria, pero no lo pensamos de esa forma. Un monitor cardíaco, por ejemplo, en una sala de urgencia, son ejemplos hoy día de computación en tiempo real. Y ese monitoreo que se hace durante todo el tiempo de los distintos parámetros de la salud del paciente son críticos de que la máquina los pueda procesar y pueda generar alertas cuando es necesario. Bueno, esa misma rapidez de la respuesta que vemos, que a nuestro entendimiento es instantáneo, es lo que lo da la latencia finalmente de la red. Y eso vamos a ver que es un elemento central en las cosas que se pretenden desarrollar en 5G. Algunos ejemplos que tienen que ver más bien con la vida cotidiana. Hoy día que está muy de moda todo lo que es ver derechamente streaming, películas, videos, etc. Bueno, con la tecnología anterior podíamos hacer una descarga de una película de 4K, 2 horas de duración en 5 minutos. Con tecnología 5G, la promesa es que se hagan unos pocos segundos. Esa es la escala, digamos, de diferencia que hay entre las generaciones previas y lo que viene en 5G. Pero ¿cómo llegamos al 5G? Si se fijan en la escala de tiempo, básicamente podríamos decir que tal como ha sido la evolución de lo que es la informática, la ciencia de la computación en general, que en un lapso de básicamente 40 años ha alcanzado el desarrollo que estamos viendo hoy día, y el cual todavía no hemos llegado ni siquiera a lo mejor a la mitad de lo que podemos todavía lograr en términos de soluciones y cosas que podemos hacer en base a todo el desarrollo informático, de poder aplicarlo en nuestra vida diaria y para nuestro beneficio. En estos mismos 40 años, la tecnología móvil también ha evolucionado mucho. Y seguramente aquí a lo mejor hay algunos pocos que nos acordaremos de los teléfonos de los 80. A lo mejor algunos se acordarán de la famosa anécdota de los celulares de palo, que básicamente era el mismo teléfono hecho de madera para aparentar que tenía teléfono, porque también era, obviamente, que era un signo de estatus. Pero eran absolutamente, cuando hoy día, por ejemplo,
todas las empresas siempre tratan de medir su servicio en términos de calidad de experiencia, calidad de la experiencia del cliente. Cuando utilizamos un sitio web o un servicio telefónico o lo que sea, siempre las empresas van a estar midiendo cómo fue la calidad de mi servicio, de mi atención, cómo fue mi experiencia como clientes. Y estos teléfonos tenían cero experiencia para el usuario, porque se trabajaban los primeros modelos, si lo habrán visto en algún documental, eran maletines, y básicamente era solamente para, obviamente que para voz, pero no tenían la capacidad de poder guardarlo en un bolsillo, tenían que andar siempre con ese material, tal como andar con un maletín. Y esos serían recién de la primera generación donde todavía hablábamos en términos análogos. Ya desde la versión 10 años más tarde, desde la versión 2 en adelante, ya empezamos a hablar en términos digitales y de cómo empieza un poco a incrementarse el nivel de desarrollo, particularmente de los chips que van en estos teléfonos. Y así empiezan teléfonos que eran muy grandes, empieza también la miniaturización de cada uno de estos aparatos. Hay un poco más de énfasis siempre en todo lo que tiene que ver voz, pero en la segunda generación ya empieza a aparecer todo lo que es texto y los mensajes SMS y la potencialidad que tienen de poder ayudarnos. Especialmente lo hemos visto nosotros con el evento del 2010. Y anteriormente también, cuando generalmente hay algún tipo de problema, de catástrofe, hemos visto como la red celular, en términos de voz, falla completamente, pero siempre mantenemos la capacidad de poder enviar mensajes. Y que ese ha sido, por ejemplo, también parte del trabajo que se ha hecho justamente a partir del último evento, es todo lo que tiene que ver con las alertas, por ejemplo. Alertas de tsunami y todos esos ejercicios que también han aparecido en la prensa. Ya en la tercera generación es donde empiezan a aparecer los smartphones, tal cual como los conocemos hoy día, en términos de parecer como la misma imagen del computador, con iconos, con distintos elementos y además con toda la capacidad de poder bajar cosas adicionales, particularmente juegos, y empieza también en paralelo todo el desarrollo de aplicaciones que van ahora a los teléfonos. Y más allá de las aplicaciones tradicionales, de que puedo tener un Office, un Excel, pero también puedo tener elementos para hacer recetas de cocina y cosas muy cotidianas, y por lo tanto hace que ya el teléfono, más allá de sus características físicas propias, de ser más pequeño, pero por la capacidad del contenido que le puedo colocar, lo empieza a ser prácticamente insustituible en nuestra vida diaria. O sea, hoy día prácticamente, no sé si a alguno le ha pasado que sale de la casa, se le olvidó el teléfono. Lo más probable es que la mayoría se devuelva a buscarlo, porque es tal el nivel de uso, es tal el nivel de dependencia, que también tiene lados negativos. Típicamente se menciona, particularmente, por ejemplo, a los niños, cuando están todavía en etapa escolar, es un elemento que hay que cuidar, pero a partir de esa generación es donde ya el teléfono empieza a ser cada vez más un elemento cotidiano de la vida diaria y con el cual no podemos, prácticamente no podemos pasar el día en el trabajo. Ya en la versión 4G es donde se empieza además a ver los primeros pasos de ya no solamente tener más ancho de banda, ya no solamente tener más capacidad, sino que también se empiezan a ver los temas que les mencionaba de disminuir las latencias para poder empezar a transicionar
a elementos, por ejemplo, como la realidad virtual, y donde yo a través de unos lentes puedo entrar en un espacio donde estoy con imágenes simuladas de mi entorno, pero estoy recibiendo, no estoy inmerso en una película, sino que estoy inmerso en la misma realidad que está afuera, pero vista internamente desde el punto de vista digital. Por lo tanto, lo que está sucediendo afuera está inmediatamente siendo mostrado dentro de esa imagen interna digital. Y para eso, obviamente, que se necesita ese tipo de velocidad. Entonces, las redes inalámbricas se han medido generalmente por tres parámetros particulares, que he mencionado bastante: el tema de la latencia, obviamente que el tema de la velocidad, pero también un punto importante es el tema de la densidad de conexión. Y ver, por ejemplo, cuántos dispositivos puedo conectar por espacio físico. Y entre esos tres parámetros tenemos todo el conjunto de datos que podemos trabajar dentro de la red, o que la red nos habilita para poder trabajar. Si ustedes se fijan, las generaciones previas a 5G solamente han alcanzado, con todo el avance que han tenido, que tampoco ha sido poco, en temas de voz, en temas de mensajería, solamente han abarcado, ni siquiera diría el 5% de esa pirámide. Y esa pirámide básicamente, espero que se vea bien, pero todos los elementos que hoy día encontramos, a los que apunta resolver las capacidades del 5G, tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que son elementos inteligentes, o que se les coloca la característica inteligente. Ahí tenemos ciudades inteligentes, el hogar inteligente, todo el tema de autonomía en los vehículos, autonomía, por ejemplo, en las fábricas, a través del uso de interfaces robotizadas, por ejemplo, para todo lo que es manufactura. Hoy día ustedes me dirán, pero eso ya se ve. Efectivamente, yo diría que prácticamente todos los grandes fabricantes de automóviles, más de alguno de ustedes alguna vez ha visto la línea de ensamblaje, y particularmente con las piezas o las partes más pesadas, son manejados por brazos robóticos, que viene típicamente un humano, la deposita, y después el brazo la toma, aplica a lo mejor algún tipo de soldadura, trabajo particular, y la mueve hacia adelante en la línea. Pero básicamente todos esos brazos robóticos están todos conectados a través de cable. Por lo tanto, limita las posibilidades de la línea, por ejemplo, en términos de expansión o en términos ya sea superficiales, o poder integrarme con otros edificios, por ejemplo, porque significa que tengo que todo eso cablearlo de alguna manera. Obviamente que si a eso lo transformo y le aplico una red inalámbrica, las capacidades aumentan en términos de poder expandirme, poder crecer, etc. Esas son las ventajas a las cuales apuntamos con 5G. Y por otro lado está todo el tema, obviamente, el tema de entretenimiento. No todo también va a ser fome, no todo también va a ser solamente para temas económicos y todo eso, pero todas las posibilidades de videojuegos, bueno, el streaming ya en 4G alcanzó niveles de popularidad súper importantes, pero en 5G la idea es que a lo mejor explote aún más y que haya más contenido disponible justamente con las capacidades que podemos
apoyarnos en términos de velocidad. Y también la posibilidad de, por ejemplo, llegar a trabajar con más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, en términos de densidad de conectividad. Y eso ustedes dirán, bueno, eso a mí, ¿a qué me va? Bueno, lo pueden experimentar, por ejemplo, de repente cuando el teléfono tiene las 5 barras llenas, pero igual no carga. Y eso es porque es una red que está congestionada. Y está congestionada porque no solamente están conectados los dispositivos que están en mi casa o alrededor de la mía, sino que de toda la cuadra, de todo el barrio o incluso más. Entonces, aumentar esa densidad implica también poder llevar la calidad y la experiencia del cliente a otro nivel y de que efectivamente podamos cargar un browser o una aplicación o lo que necesitemos en el momento que lo necesitemos. ¿Cómo está la experiencia en Chile, por lo menos de la implementación de 5G? Bueno, en la televisión cotidianamente se ven ya propaganda. Esto se empezó a licitar porque básicamente funcionan a través de un espectro electromagnético que viaja por el aire y que eso se licita. Y hay distintas bandas que dependen de la frecuencia donde está la señal. Entonces se licitan distintas bandas. Y esto particularmente en nuestro país partió por allá por 2019 con el llamado a licitación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y se adjudicó, creo que a principios del 2021, y desde ahí ya empezó la implementación, entre 2020 y 2021, pero justamente se topó justo con los eventos de la pandemia. No obstante ello, ya hay red disponible, pero aún todavía falta mucha cobertura. El objetivo, por lo menos que se planteó en las bases de licitación, alcanzar el 90% de la población de nuestro país en al menos 2 años. Lo más probable es que va a ser en más tiempo. Pero también un aspecto importante es que se obliga a tener lo que se llama una equidad territorial en esta red, que justamente fue un efecto de la pandemia, que también se vio notoriamente, la falta de acceso a Internet y a comunicación en áreas rurales o en áreas que están, digamos, más alejadas de centros urbanos. Y ahí hubo todo un tema de niños que no podían asistir a clase o que incluso algunos tenían que subirse arriba de un techo de una casa para poder agarrar señal y tener clases virtuales, por ejemplo. Entonces, un punto importante aquí es poder aplicar la capacidad de poder tener más antenas en regiones, por ejemplo, que respecto del área metropolitana. Y eso permitiría que más o menos 366 localidades que están declaradas en términos de aislamiento, mayormente hacia la cordillera o en zonas de difícil acceso, con un aproximado de 400.000 habitantes que podrían ser beneficiados con esa situación. Y ya esto está funcionando, están estas 3 compañías que son las que se adjudicaron distintas bandas y ellos ya están funcionando. Ha habido una fuerte penetración, pero casi un 1000%, pero comparado con respecto a la misma situación cuando fue lo del 4G. Pero aún todavía falta mucho desarrollo
sobre todo en términos de infraestructura, pero por lo menos en zonas como Santiago, Viña del Mar y los grandes centros urbanos, seguramente eso va a estar en plena operación con toda seguridad de aquí hasta a fin de año. Y uno de los temas importantes, tenemos una red que nos habilita, que nos da velocidad de todo, pero sabemos que hay personas que quieren entrar a esa red también, particularmente cuando estamos hablando de poder entrar a servicios que están habilitados a través de esa red para poder hacer alguna actividad maliciosa. Entonces, evidentemente, el tema de ciberseguridad hoy día es un elemento vital para cualquier área de nuestra sociedad. Puede ser tan simple como que nos hackeen algo en un sitio web de colegio para poder generar, por ejemplo, alarma en toda una comunidad escolar, por ejemplo. No tiene por qué siempre pensarse en que va a entrar alguien a robar millones de dólares o a mover cosas de un lado hacia otro. También puede ser por efectos de poder generar pánico, por ejemplo. Entonces, es vital. Y hay una simbiosis particular entre lo que es 5G y la nube, en particular, porque 5G como core, como núcleo de red, fue diseñado desde el origen para ser desplegado en nube. Típicamente las grandes compañías de telecomunicaciones son dueñas también de sus propios data centers, prácticamente en todos los casos. Entonces, pero ustedes también a lo mejor han visto por ahí que esas mismas compañías de telecomunicaciones se están deshaciendo cada vez más de los mismos data centers por temas de costo, porque ya no es comparable tener o mantener un data center con respecto a tener esa misma infraestructura en la nube, en términos puramente monetarios. Entonces, claramente, las mismas compañías de telecomunicaciones que ahora desplieguen una red 5G, es en gran medida factible que lo hagan en la nube respecto de hacerlo en su propia infraestructura. Y también existe la posibilidad de tener despliegues híbridos, que sea 50 y 50, por ejemplo. Pero, claramente, con 5G, además, la nube va a tener un carácter primordial, porque de todos los casos y tecnologías que se pueden aplicar, la nube es donde mayormente se pueden realizar de manera expedita y a un costo factible. Por ejemplo, hacer un entrenamiento de un algoritmo en Machine Learning. Es difícil pensar que en mi data center yo voy a poder apilar con rapidez y cuando lo necesite, tantas máquinas como necesite para que el algoritmo aprenda. Para aquellos que han estudiado la parte de inteligencia artificial, Machine Learning, entenderán, digamos, de que el algoritmo, claro, es código, pero después cuando lo lanzo a que aprenda, y una vez que ha adquirido el nivel de aprendizaje suficiente para que me empiece a entregar propuestas ya sea de solución o para resolver ciertas situaciones, necesito inyectarle la mayor cantidad de datos posible. Y eso significa mucha potencia de cómputo y necesita mucha capacidad de almacenamiento. Eso es difícil lograrlo en un data center propio, porque no puedo adquirir máquinas de un día para otro, porque no puedo llegar a instalar más capacidad si es que a lo mejor no tengo espacio físico. Cosas tan nimias como esas son una problemática. Y en la nube ya están resueltas. Alguien las resolvió por mí. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer en la nube es agregar cómputo,
agregar más capacidad de cómputo, o agregar más procesamiento, o agregar más memoria, o agregar GPUs, y además desplegar mi código y establecer todo el sistema para que eso funcione. Pero si nos vamos a trabajar en la nube, entonces tenemos que tener conciencia de cómo funcionan los temas de seguridad en ese aprovisionamiento en nube. Y eso tiene que verse tanto desde la solución mía como cliente, como también desde el punto de vista de la solución del proveedor de comunicaciones, que es el que nos provee la red 5G. Y ahí empiezan a verse los modelos de despliegue que todo está normado, digamos, y en términos de cómo se reparte la responsabilidad, el proveedor de nube con respecto al cliente en los distintos modelos de entrega del servicio, ya sea como infraestructura, ya sea como plataforma, o ya sea como software, como aplicación derechamente. Pero el punto es que al final del día, el cliente es siempre el que tiene el sartén por el mango en términos de seguridad. No es el proveedor de cloud. El proveedor de cloud típicamente nos va a proveer todo lo que es, digamos, seguridad perimetral, nos va a asegurar que la plataforma no esté protegida, por ejemplo, contra ataques de negación de servicio u otro tipo de exploits, pero al final del día, ¿quién protege los datos o quién asegura el acceso o quién garantiza el acceso a mis aplicaciones? Soy yo. Y eso muchas veces los clientes cuando van a la nube no lo entienden así y creen que todo es responsabilidad solamente del proveedor de nube. Entonces, hay que hacer cosas, hay que plantearse temas de cuando yo quiero utilizar servicios de nube, poner el rubro de seguridad como requerimiento primario. Y uno de los elementos que la industria ha ido desarrollando es la capacidad de desarrollar modelos arquitectónicos para utilizar los servicios de nube de forma segura. Y uno de esos modelos es justamente el concepto de confianza cero. Y el concepto de confianza cero no es más simple que considerar la seguridad desde el punto de vista de que mi red ya está comprometida, de que alguien ya entró a mi red. No modelar, no utilizar los servicios, no considerar la seguridad como algo que voy a intentar poner freno, como algo que no haya pasado. La confianza cero implica pensar en que ya fui de alguna manera vulnerado. Y eso implica, justamente, en términos de confianza, que ninguno de los componentes se confía uno del otro. Vale decir, si tengo un servicio de cómputo, una máquina virtual derechamente, que utiliza además otro servicio, que puede ser una base de datos, que puede ser otra cosa, mutuamente no significa que porque hago una llamada desde dentro de la nube, no voy a validar esa llamada, o no la voy a autenticar, o no voy a pedirle que me confirme si es que tengo elementos como firma digital, etcétera, sino que también hago el forzamiento a que eso suceda, y no solamente como también muchos clientes hacen, que es solamente preocuparse de la seguridad de conexiones que son externas y no preocuparse de las conexiones internas. Entonces ahí es donde entra el principio o los principios de confianza cero, que además también tienen otros elementos que en todos los despliegues de nube ya están de alguna manera dados. Por ejemplo, el trabajar los accesos ya no solamente como un permiso, sino que más bien como una política, y que son elementos que se pueden ir manejando dinámicamente. Que ya, por ejemplo, si una persona, como típicamente siempre se hace, se le asigna un permiso a un rol, pero ¿qué pasa si esa persona cambia de rol? Entonces tengo que volver a cambiar todo mi modelamiento de todo mi acceso. Entonces eso es lo que se pide,
Por ejemplo, al proponer que las políticas sean dinámicas, que efectivamente vaya cambiando en la medida como también la organización o los elementos en torno a la seguridad van cambiando. Y otro elemento muy importante es poder permanentemente estar monitoreando, observando, tomando métricas, tomando muestras, porque también mi postura de seguridad va a tener que ir variando en el tiempo y no va a poder ser permanente. Puede partir en un cierto nivel, puede aumentar, puedo a lo mejor hacer ciertas garantías en ciertas posiciones o en ciertos servicios, y en otro va a tener que ser siempre alto. Entonces, ese tipo de postura de seguridad, la única manera de poder efectivamente saber cuál es el que me corresponde a mí como organización, es tomando métricas de comportamiento. Y eso tiene que ser una actitud permanente. Y aparte de estas, digamos, buenas prácticas, si se quiere así decirlo, también tenemos que apoyarnos y tenemos la posibilidad de apoyarnos en frameworks o marcos de trabajo que nos permiten además ampliar el alcance de estos principios. Y aquí, por ejemplo, quise colocar dos ejemplos. Uno es de una empresa justamente norteamericana que trabaja en temas militares y aeroespaciales, que es la Lockheed. Ellos crearon un framework que se llama la cadena del cibercrimen, algo así, podríamos traducirlo. Y hay otro framework que es completamente gratuito por lo demás. Seguramente a lo mejor alguno puede que lo haya visto o escuchado alguna vez, que es Mitre. Ahí se llama Mitre Attack, y que tiene, bueno, aquí se ve muy pequeño, pero para cada una de las etapas en que típicamente un hacker puede actuar, existe un elemento que puedo incorporar como barrera. Y cada uno de esos elementos tiene también subelementos, y así es una completa base de conocimiento para poder saber cómo actuar ante cada situación. Y esto evoluciona constantemente, está todo el tiempo actualizándose, y es un gran aporte de la comunidad que trabaja en temas de seguridad. Y básicamente cuando tengo la capacidad de, por ejemplo, de trabajar con un framework como el de Lockheed, que básicamente lo que ellos han hecho es colocar toda la cadena de elementos que el hacker o aquella persona o organización que quiere hacer una actividad maliciosa tiene que hacer dentro de mi sistema. Y tiene que pasar por todas ellas, obligatoriamente, para poder tomar el control y poder llegar a hacer las cosas que hemos visto que pueden hacer. Y por el otro lado tengo las contramedidas, tengo la forma de cómo mitigar esos riesgos. Entonces, ese es el trabajo, es un trabajo de detalle, es un trabajo arduo, no vamos a decir que es trivial, pero es un trabajo que hay que hacer a conciencia, porque el tema de las explotaciones está cada vez más avanzado. Y esto también lo podemos llevar después, así como puedo mitigar temas de seguridad particulares, lo puedo llevar a elementos que puedo utilizar para mitigar los distintos componentes dentro de mis servicios, ya sea por la parte de autenticación, por ejemplo, a través de técnicas de múltiple factor, o elementos como hoy día que están tan en práctica de poder encriptar toda la información que está entrando y saliendo desde mi solución de nube, pero también cuando esa misma data la tengo en reposo, ya sea en almacenamiento, ya sea en una base de datos, en cualquier parte, asegurar que
todos los datos estén encriptados el 100% del tiempo. Y un elemento muy importante que lo trae 5G, y esto puede aplicar bastante bien para lo que es defensa, es la posibilidad de poder hacer capas dentro de la red. De alguna manera, yo voy a tener una red física y sobre esa red física monto una virtualización. Y dentro de esa virtualización están los llamados funciones de red. Y dentro de esas funciones de red se generan esto que se llaman los slices, que son podríamos llamar como las lonjas, las diversas capas, donde particularmente tengo la posibilidad de poder disponer de distintos servicios en distintas capas. Y de esa manera puedo asegurar calidad de servicio, por un lado, y puedo evitar confrontación entre elementos que a lo mejor pueden competir en velocidad o pueden competir en latencia. Entonces aquí, por ejemplo, podría tener una capa de red para todo lo que es IoT, por ejemplo, y otra capa de red para todo lo que es video, para todo lo que es descarga. Entonces, de esa manera, como proveedor de comunicaciones y como cliente, puedo asegurar velocidad de descarga, pero también para una solución de IoT, que a lo mejor no necesita tanta velocidad, pero sí necesito más ancho de banda, porque puedo tener millones de dispositivos llegando con ráfagas pequeñas de datos, pero son millones. Entonces, puedo hacer ese balanceo. Y desde el punto de vista, por ejemplo, militar, una clara aplicación es poder separar lo que podría ser la red pública de la red privada. Cuando, por ejemplo, estamos desplegados en el campo, o en un ejercicio o en un entrenamiento, obviamente que voy a poder tener capacidad de tener comunicación, pero no voy a estar comunicándome hacia una red pública durante ese evento. Y por otro lado, sí podría tener acceso a servicios a través de la red pública, pero va a ser a través de otra conexión. Entonces también justamente la virtualización de red y esta capacidad de generar capas entre ellos son uno de los aspectos fundamentales también que trae 5G. Y hay también varias guías para poder, en definitiva, aplicar 5G de una manera segura. En este caso coloqué ahí dos que han sido diseñadas, digamos, por organismos de inteligencia y ciberseguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ya de alguna manera esto lo había adelantado en términos de cuáles van a ser la mayor cantidad de aplicaciones de las tecnologías 5G, pero quería enfocarme un poco, voy a acelerar que ya estamos casi en la hora. Quería enfocarme un poco más en las que creo que podrían ser de mayor utilidad en la parte de defensa. Uno es el 5G en el espacio, la posibilidad de utilizar fundamentalmente imágenes que pueden provenir de satélites o dispositivos que están desplegados en la órbita de la Tierra y que nos pueden servir, digamos, para distintos elementos, reconocimiento de terreno o actividad a lo mejor de algún país en particular. Es un elemento que hoy día ya está de alguna manera en funcionamiento. Y de hecho nosotros mismos tenemos el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, que utiliza imágenes, por ejemplo, de los satélites AlphaSat. Pero desde el punto de vista militar y dentro del aspecto militar, el tema de inteligencia particularmente, es un elemento que hoy día ya se está utilizando. Y el otro es de la comunicación táctica, justamente lo que mostraba anteriormente con la posibilidad de
de hacer esta separación de capas en la red, yo también podría habilitar una red en la zona donde estoy desplegado para poder, por ejemplo, tener toda la comunicación de, a lo mejor, vehículos móviles que desactivan minas, más drones u otros elementos que sean de alguna manera autónomos, más, combinado a ello, la posibilidad de poder descargar mayor información para lo que son, por ejemplo, voy a llamarlo, espero ocupar el término militar correcto, pero un batallón o un despliegue de soldados que están en terreno para conocer el entorno que están estudiando a lo mejor. Ahora pueden utilizar mayor información porque tengo la capacidad de descargar mapas, videos, y ya no solamente estar trabajando a lo mejor con mapas de papel como antiguamente. Y claramente la posibilidad de aplicarlo esto a los vehículos en movimiento. Puedo ahora, podría llegar a tener, como indica acá, muchos sensores de Internet de las cosas para distintos elementos, de tal manera de, por ejemplo, de transformar un Humvee en un vehículo autónomo. Cosas como esa, digamos, en el mundo civil hoy día ya se están viendo un montón de estudios, pero que todavía están en una etapa avanzada, pero todavía falta. Y falta justamente porque un elemento importante van a ser todas las técnicas de inteligencia artificial y de estos algoritmos y el aprendizaje de algoritmos, el aprendizaje de máquinas, para poder todavía entender cosas que faltan, por ejemplo, detección de objetos, detección de personas, o elementos que puedan oponerse al vehículo. Y en el caso de todo lo que es militar, poder capturar bien el terreno en el que estoy andando. Entonces, de esa manera puedo saber si estoy en una ruta escarpada, con mucha tierra, con mucho barro, y poder activar a lo mejor toda la parte 4x4 del vehículo, por ejemplo. Bueno, todo eso se puede hacer a través de esas técnicas, pero eso está hoy día en mucho desarrollo. Y obviamente que los temas de cirugía robótica, la telemedicina, va a ser también de mucha ayuda para los cuerpos militares que están sobre todo desplegados y más aún en zonas aisladas. O sea, eso básicamente salva vidas. Y no sé si lo vieron, pero yo cuando venía para acá en la mañana me enteré, por ejemplo, que ayer en el Hospital Borja Arriarán se realizó la primera cirugía robótica en un hospital público. Por lo tanto, claramente ya no es una situación que sea futurista o que venga para años más. Ya Chile ha tenido bastante experiencia en la parte privada con el tema de cirugía robótica, y en la región Brasil también tiene harta experiencia en aquello. Por lo tanto, desde el punto de vista militar tenemos una gran variedad de aplicaciones, donde muchas de ellas hoy día ya están trabajando en temas de tener vehículos autónomos de los sistemas de guía, las guías de armas, de disparo, de todo lo que son misiles en aviones no tripulados por lo demás, más todo lo que se puede agregar, por ejemplo, al propio uniforme del soldado, y que eso también permitiría poder tener mayor conocimiento cuando tengo gente desplegada en el terreno. Pero también, y aquí todas las organizaciones de defensa hoy día tienen y han tenido en el pasado, digamos, una gran participación en términos de cuando hemos tenido problemas de la naturaleza en nuestro país que suceden habitualmente. Y podemos utilizar también estas redes y estos beneficios en favor de cómo investigar y cómo protegernos más. Y ahí, por ejemplo, tenemos el CHOA,
que también creo que a mediados de este año, creo que se desplegó la última boya frente a las costas de Iquique, pero en la medida, y por ejemplo se están desplegando ya sensores de tercera generación, por lo tanto es una tecnología que ya trae bastante experiencia en el cuerpo. Lo que se podría hacer a lo mejor es que esa tecnología fuese, con el tiempo, fuese abaratándose cada vez más, de manera que hoy día no tengamos solamente 4 estaciones de monitoreo para una costa que tenemos de 4.000 kilómetros promedio. Y también podríamos ocuparlo para otras situaciones, que aquí también el CHOA particularmente ha estado en conversaciones con el CERNAGIOMIN, con el Instituto Antártico Chileno, vigilando volcanes submarinos que están en la Antártica y que han estado con algún tipo de actividad. Y eso también lo podríamos aplicar en las costas a nivel submarino, también para apoyarnos en todo lo que es la prevención de tsunami. Por aquí voy a pasar rápido, es fundamentalmente mostrarles un poco la nube de Oracle. Hoy día estamos desplegados al menos con una región en Chile. Esperamos que la próxima llegue a fines de este año. Cumplimos hoy día con lo que son todos los estándares que están a nivel para todos los proveedores de nube, tanto a nivel global, a nivel regional, y también por distintas industrias. Y obviamente que ahí los que la llevan en términos, mayoritariamente en términos de defensa, son tanto el Departamento de Defensa de Estados Unidos como algunas organizaciones en la OTAN. Y esta era una forma, cuando veíamos los temas de ciberseguridad, de cómo aplicar, por un lado, la confianza cero y también agregarle otro factor que es lo que nosotros denominamos en nuestra nube la defensa en profundidad. Entonces, básicamente, desde que yo estoy en el borde hasta que voy pasando por las distintas capas que pueden estar trabajando dentro de mi solución hasta llegar a los datos. Y utilizando elementos transversales como es el manejo de identidades. Y aquí puedo ir utilizando progresivamente distintos servicios para poder protegerme respecto de los elementos que que les mostraba anteriormente de cómo puede ser la fisonomía del ataque de un hacker. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo paro el ataque en cualquiera de esas etapas, el hacker ya no puede lograr su objetivo. Por lo tanto, las probabilidades siempre debieran estar a nuestro favor, porque a nosotros nos basta con detener en una etapa para matar todo el proceso de hackeo, mientras que él tiene que llegar y cumplir toda la secuencia de actividades que les mostraba para poder lograr su objetivo. Pero eso siempre requiere que podamos y que lo hagamos y lo apliquemos efectivamente. Y para eso la nube provee infinidad de servicios en distintas materias para poder proteger nuestras soluciones. Y aquí particularmente también podemos trabajar con regiones dedicadas, que significa traer y bajar la nube desde la nube pública hacia el data center del cliente, trabajando con los mismos servicios, la misma calidad, los mismos niveles de calidad de servicio y todos los elementos, pero con los niveles de privacidad que podríamos esperar de un data center que está en mis propias instalaciones. Y un aspecto importante que lo vamos a ver inmediatamente son justamente la capacidad de hacer cómputo en el borde. Aquí tengo, bueno, en definitiva esta presentación va a quedar acá, pero la capacidad de mostrar cómo podemos, distintos casos de uso que veía anteriormente, de Internet de las Cosas, o por ejemplo, de ciencia de datos, cómo articulando unos pocos servicios ya podemos empezar a experimentar y podemos empezar a
a desarrollar cosas y a innovar, que es para eso a lo que estamos convocados acá. Entonces, esta es la ventaja de la nube, que difícilmente la voy a poder tener en mis instalaciones, y por eso lo que le hablaba de esa simbiosis con lo que es 5G. Acá también un sistema de detección de anomalías, que es como el anterior, pero un poco más aumentado, aplicando distintos patrones, algoritmos para poder detectar, por ejemplo, problemas en sistemas que manejen series de tiempo. Y esto es un elemento importante de lo que le hablaba de la computación en el perímetro o en el borde. La posibilidad, por ejemplo, de incorporar esto y llevármelo al campo de batalla o a donde tengo desplegado mi equipo. Y justamente poder trabajarlo de manera desconectada. Y además, esta carcasa rugosa que se ve acá, no solamente tiene la capacidad de poder, por ejemplo, protegerlo contra golpes, una caída, sino que también esta carcasa cumple con la funcionalidad de evitar que este servidor sea atacado, por ejemplo, de manera electromagnética. Y que además las mismas señales electromagnéticas que él genere, que no se expandan y que puedan ser percibidas por algún aparato de mi enemigo. Y puedo trabajarlo coordinadamente con lo que es la nube pública. Por lo tanto, puedo descargar desde la nube, llevarme contenido, llevármelo a mi ubicación, trabajarlo desconectado y después volver a reconectarlo. Y ahí justamente viene un caso particular que el año pasado fuimos invitados por el Departamento de Defensa a participar en este ejercicio naval. Y justamente el ejercicio consiste en poder trabajar con uno de estos dispositivos de borde, un Robin Edge, y montarlo dentro de que entendería que es como un prototipo de un barco stealth, es un M80 Stiletto, y básicamente, bueno, este barco sale a navegar y el objetivo era montar uno de estos Robin Edge sobre la cubierta, trabajar con distintos algoritmos que ellos tenían y básicamente sobrevivir a la prueba de interrupción de la red. Y obviamente que a las condiciones de maniobra, cuando estamos en un mar, trabajando en un mar agitado, y sobre todo que entiendo que esto es como un dispositivo que viaja súper rápido, entonces no es un barco que esté que tenga a lo mejor una velocidad continua, pero que sea más tranquilo, sino que esto es más como más adrenalínico. Y ahí por ejemplo, este equipamiento pasó bien la prueba. Otro elemento que es lo que comentaba anteriormente, la posibilidad de utilizar para efectos de inteligencia todas las imágenes y todo lo que tenemos en el espacio. Y esto hoy día es un elemento que con los sistemas de nube se pueden hacer de manera muy fácil, escalable y de manera elástica. Y este es un caso de uso que es un poco más tradicional, se aparta un poco de lo que podría ser el tema más operativo, militar, de trabajo, pero también no menos importante, y es cómo las organizaciones militares, en la medida que tienen mejor calidad de acceso a la nube, pueden también obtener los beneficios, por ejemplo, de utilizar soluciones de nube que lo apoyen en su negocio habitual. Este es, por ejemplo, un retailer, es como un Falabella, pero para todo lo que es la comunidad militar en Estados Unidos, particularmente el Ejército y la Fuerza Aérea, y ellos llevan bienes y servicios a donde esté la familia del militar, ya sea en zona de guerra, ya sea en destinaciones, digamos, fuera del país. Entonces tienen todo un tema de logística, de transporte y de cosas que tengo que mover en definitiva.
y ellos han podido utilizar particularmente aplicaciones que tiene nuestra nube, justamente para lo que es cadena de abastecimiento y transporte, de manera más expedita, que en lugar de trabajar, por ejemplo, con soluciones propias, que les tomaría mucho tiempo desarrollar o mucho tiempo en desplegar, ellos pueden ya llegar y trabajar con servicios que están en la nube, pero que, aparte del beneficio que tengo, es que puedo tener un acceso más seguro y un acceso más rápido a esos servicios. Y por eso es posible hacerlo. Antes de despedirme, solamente dejar un par de ideas, digamos, como ideas fuerza detrás de esta presentación, es que el 5G tiene claramente mucha potencialidad, pero mucho de eso también hoy día se está desarrollando. Y ¿por qué no? Instancias como esta podrían llegar a ser potenciales colaboradores en ese tipo de desarrollo. Y lo otro, el tema de seguridad, no dejarlo aparte. El tema de la nube tiene elementos que considerar, pero también tenemos elementos que hoy día, como les mostraba, si lo utilizamos bien, si lo utilizamos a conciencia, nos permitirían poder efectivamente tener entornos seguros para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.